justamente señalando las diferencias. Un cordial saludo nuevamente. Hemos avanzado las inteligencias emocionales, las inteligencias múltiples. Y en base a las inteligencias múltiples, habrá que desarrollar lo que conocemos como los talentos o las capacidades o competencias que permiten desempeñar y hacer nuestras funciones de manera más adecuada. Pero para ello es indispensable señalar la diferencia entre tres términos: capacitación, adiestramiento y formación. Voy a pedir realmente disculpas, está muy, pero muy lento la computadora, al parecer hay alguna dificultad. Para entender la diferencia entre capacitación, adiestramiento y formación, simplemente hay que reconocer un aspecto: que hay inteligencias que se pueden desarrollar con la información. Es decir, que se pueden generar saberes conceptuales, conocimientos, a partir de la información señalada. Por ejemplo, esta clase, esta clase de administración de medios es, en esta sesión estamos dando una información. Y sobre esa información, ustedes están generando conocimiento. Entonces, hay justamente profesiones que están basadas en el conocimiento. A ver, de manera concreta, por ejemplo, ¿me avisan si se escucha, por favor? No No, se no, Gunnar, escucha. no se escucha. Wherever you are on October 16th at 9:30 a.m, drop, cover. ¿Se escucha? Sí, sí, Ahora Gunnar. sí, Sí, Gunnar. Podemos justamente aquí en esta escena identificar dos tipos o dos elementos que es necesario reflexionar. Por un lado, tenemos a personas que conocen las notas musicales y que justamente pueden, a partir de ese conocimiento, pueden tocar un instrumento. Estas personas están generando habilidades. ¿Alguno de ustedes puede tocar un instrumento musical o sabe tocar un instrumento musical? Yasmín, ¿qué instrumento tocas? El piano, Gunnar. Perfecto. ¿Cómo lo has aprendido? Bueno, mis papás desde pequeñita me colocaron en un instituto de música. Y ahí Entiendo. es donde Las aprendí. primeras clases habrán sido, como decimos, teóricas, donde se presenta información, ¿verdad? Sí, así es. Y a partir de eso, tú has podido identificar la diferencia entre las diversas notas musicales, ¿cierto? O sea, la diferencia entre un do y un sol, por ejemplo, ¿sí? Exactamente. Muy Sí, bien. Gunnar. Cuando uno otorga información, está dando capacitación, porque estamos generando un conocimiento. Muchas gracias, Yasmín, por tu gentileza y por tu participación. Cuando nosotros escuchamos en este aspecto, ¿ya? O cuando nos referimos a, a una interpretación, bueno, de una banda sinfónica, como hacen los amigos del programa de música, podemos identificar que sí, acá se conjugan elementos que van con las habilidades y los conocimientos. El conocimiento para distinguir las notas musicales,
como están viendo ustedes en la pantalla. Saber que están tocando las notas correctas conforme me corrigen si me equivoco. Sé que es el pentagrama, pero conforme justamente el documento donde están representadas las notas musicales. Y llegar justamente a un determinado tono. Pero quienes tocan los instrumentos, después de tener ese conocimiento, han desarrollado una habilidad. Y la habilidad se desarrolla con la práctica, incluyendo obviamente el canto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en una profesión, hay dos elementos que tenemos que considerar. Aquellos conocimientos que debe saber el personal y aquellas habilidades que deben desarrollar con la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre un conocimiento y una habilidad? El conocimiento es el proceso, es el resultado del proceso donde una persona se llega a apropiar de una información y puede comprenderla, asimilarla. La información es un dato, un contenido externo, pero cuando es comprendida genera un conocimiento. Y el conocimiento requiere sesiones de capacitación. En cambio, de manera concreta, cuando hablamos, por ejemplo, de la práctica de un deporte, vamos a suponer el clásico partido de este gran jugador, Diego Armando Maradona, en 1989. Me avisan si no se escucha, por favor. Publicidad, ya. Me avisan si no se escucha. Bien, se pudo escuchar y ver, ¿verdad? ¿Hola? Sí, seguro. Sí. Perfecto. Vean justamente, bueno, esta escena fue de una filmación a Diego Maradona durante un proceso de calentamiento de un partido en la Liga Italiana. Y lo que se destaca es la coordinación de sus Eli, ¿qué tal? movimientos. Mira, con respecto a esto, lo que preguntaba Américo, nosotros mensualmente pasamos este informe. Este informe. Perdón. ¿Hola? ¿Eso fue del video o es que alguien está haciendo otra actividad? ¿Alguien está haciendo otra actividad? ¿Me aclaran, por favor? ¿O fue del video? Gunnar, yo estaba mandando un audio, disculpa. Ah, ya, perfecto, ok. Gracias. Cuando señalamos puntualmente, por ejemplo, el desarrollo de estos movimientos nunca los van a aprender en aula. Es decir, leyendo un libro no van a poder justamente desarrollar esta inteligencia kinestésico corporal. ¿Por qué? Porque obviamente esa inteligencia se desarrolla con la práctica, no con la generación de información. Entonces, es indispensable conocer que existen diferenciaciones. Se tiene que diferenciar
se tiene que llegar a diferenciar que las empresas sencillamente pueden, los medios de comunicación, pueden capacitar a sus periodistas y trabajadores del medio de comunicación para generar nuevos conocimientos. Eso es un proceso de capacitación. Pero por otro lado, no solamente se requieren conocimientos para poder trabajar. Un periodista tiene que ser rápido. Un periodista tiene que ser sagaz. Alguno de ustedes me decía en una entrevista, los periodistas, o sea, no se empujan. Yo les digo que no se dejen empujar. Pero bueno, hay que ser sagaz, hay que conseguir y tener la habilidad de colocar el micrófono en un plano preferencial. Nadie te va a ceder tu lugar. No quiero decir con esto que sean violentos, pero sí estoy hablando de ser sagaces y astutos para poder conseguir un lugar preferencial para el micrófono y registrar la voz del entrevistado. Por ejemplo, tener la habilidad de realizar específicamente preguntas que no transmiten ningún tipo de nerviosismo. Sí, sabemos que están nerviosos al momento de entrevistar a alguien, dependiendo quién es el entrevistado, pero uno tiene que, con la práctica, dominar sus emociones. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Entonces, son dos elementos de los cuales vamos a hablar. La capacitación, por un lado, que consiste en el desarrollo de sesiones para obtener información y generar conocimiento, y el adiestramiento, otro proceso por otro lado, que no requiere el desarrollo de información, sino las prácticas, generar prácticas como tal. ¿Se entiende? Una cosa es capacitación, generar nuevos conocimientos a partir de información establecida y, bueno, y otorgada o percibida, y además el proceso de adiestramiento que permite con la práctica convertir una destreza en una habilidad. Es decir, la coordinación, los movimientos o algunas capacidades que puedan desarrollarse simplemente con la práctica. Vamos a ver si se ha entendido. Ilian Galleguillos, Ilian. Buenos días, Gunnar. Muy buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre capacitación y adiestramiento? Bueno, la capacitación, en la capacitación tenemos que ser rápidos, ¿no? Es el momento que nosotros vamos como tratando de aprender más, creo. Y el adiestramiento es cuando, ¿cómo le explico? Em, Esa parte, no sé cómo explicarla, Gunnar, son las Porque no habilidades. estás atenta, Ilian. Estoy atenta, Gunnar, estoy No, en escuchando. absoluto. No lo estás. No. Sí, No Gunnar, estás atento. Aunque tú lo señales, tus respuestas dan a entender otra cosa. pero sí Creo que estaba esa no atenta. es la forma adecuada para que tú puedas desarrollar una clase. ¿Ya? Bueno, las clases de los viernes, gracias a Dios, son presenciales. De manera concreta, pero bueno. Diferencia entre capacitación y adiestramiento. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Por lo que me dice Ilian, no se ha entendido. Pero quisiera saber, a ver, por favor, Jocelyn, adelante. Buenos días, Gunnar. Sí se entendió. O sea, cuando hablamos lo que es de capacitación se refiere a adquirir información y esta información se desarrolla y se crea conocimiento. Mientras el adiestramiento es generalmente más práctica, es convertir una destreza en una habilidad mediante esa práctica. Gracias, querida Jocelyn. Sí, esa es la diferencia de manera concreta. Todos tenemos inteligencias múltiples. Estas se traducen
para poder generar conocimiento. Los conocimientos, vuelvo a requerir, la desarrollamos a partir de la información. Yo en este momento les estoy dando información para que ustedes puedan generar sus conocimientos. Pero no solamente tienen que tener conocimientos, sino también habilidades. Cada uno de ustedes tiene destrezas y puede convertir sus destrezas en habilidades con la práctica. Ya, por ejemplo, el canto, el coser rápido, el poder conversar, el poder tener coordinación en los movimientos en la danza, el tono de voz, el hecho de impostar, por ejemplo, frente a un micrófono, conlleva la práctica de manera concreta. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa, un medio de comunicación, es desarrollar planes de capacitación y planes de adiestramiento, que los vamos a llamar en uno solo, como plan de capacitación, ¿sí? Entonces, un medio de comunicación, una empresa, una productora de contenidos, lo que ustedes vayan a gerentar como administradores que van a ser de las empresas de comunicación, pues tienen que identificar o tienen que justamente preparar un plan que permita desarrollar conocimientos y habilidades. Bueno, vamos a llamar este plan genérico como plan de capacitación, pero tengan en cuenta que no solamente considera capacitación, sino también adiestramiento, es decir, sesiones de práctica. Ustedes se habrán dado cuenta que hay materias en las cuales haya mesa de examen. Por ejemplo, historia de la comunicación mundo, antropología social, antropología cultural, metodologías de la investigación, aunque esa última no debería ser, pero bueno. Pero hay otras materias en las cuales no dan mesa de examen. Por ejemplo, Televisión 1, Televisión 2, Radio 1, Radio 2, diseño y perfil del proyecto de investigación. Y dirán ustedes, ¿por qué? Porque estas últimas se conciben como talleres, no como materias. Y los talleres están basados en la práctica, en desarrollar habilidades. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienes Daniela Condori? ¿Daniela? Daniela Condori, ¿tienes alguna pregunta? Ángel, Daniela Condori no se encuentra. ¿Me estás preguntando o me vas a señalar por qué no me contestas? Ah, creo que se equivocó. Sí, me equivoqué. Bueno, disculpa. ¿Qué? Bueno, se equivocó. Ok, Daniela Condori, una primera llamada. Daniela Condori, segunda llamada. Perdón, tengo una duda. Adelante, te escuchamos. Perdón. No sé si entendí muy bien. Puedo decir lo que entendí. El conocimiento, o sea, la capacitación como tal es adquirir conocimiento y el adiestramiento es ese conocimiento que tú tienes, mejorarlo con tus habilidades. No sé si entendí muy bien. No, ¿Me corriges? no, a ver, tranquila, para eso estamos, no, o sea, para eso estoy, para que ustedes puedan señalarme sus dudas y aclararlas. Conocimiento es justamente la información procesada y comprendida que forma parte, bueno, de tu imaginario, por decir así. Es una información que te has apropiado y que tú la manifiestas, ¿ya? El conocimiento puede ser científico y no científico, pero bueno, eso es pero emerge a partir de una información. En estas clases te estoy dando información y a partir de esa información estás tú construyendo un conocimiento. Sin embargo, por otro lado, cuando nos referimos a el adiestramiento, es decir, necesitamos en el desarrollo de nuestra profesión no solamente saber, sino necesitamos hacer las cosas. Y para hacerlas,
tenemos que transformar las destrezas en habilidades. Por ejemplo, no se aprende en clase cómo ser rápido, ¿no? En clase no se aprende leyendo un libro cómo hacer un buen encuadre. Claro, los conocimientos técnicos sobre encuadre sí, pero la aplicación de los mismos se genera con la práctica. Entonces, los elementos que requieren práctica, esos se llaman habilidades, o sea, parten de las destrezas para con la práctica convertirse en habilidades. Y para ello es necesario desarrollar adiestramiento, adiestrar. Capacitación significa o proveer información para que se construyan conocimientos, para que el personal tenga conocimientos. Y adiestramiento es hacer sesiones guiadas para que tengan prácticas y transformen sus destrezas en habilidades. ¿Ya? Por tanto, puede partir de los conocimientos un adiestramiento, pero se refiere a sesiones de práctica, sobre todo práctica como tal. ¿Respondí tu pregunta, Daniela? ¿Ahora sí? ¿Está bien? Sí, ahora sí ya capté mejor. Gracias. Perfecto, para eso estoy, para eso estamos. Y si soy un poquito insidioso, etcétera, es porque no quisiera que ustedes estén sin conocer o estén con dificultades futuras en el desarrollo de su profesión. Entonces, a partir de esto, hay que saber que es necesario planear la capacitación. Y para eso, por favor me dicen si se escucha o no este video. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Primero que... Se salió Gunnar. Mi misión de vida es ayudar a que México y Latinoamérica tenga empresas cada vez más competitivas, más exitosas. Y el único camino que hay, o uno de los caminos más importantes para lograrlo, es la capacitación. Lamentablemente, como lo he dicho en varias ocasiones, hay muchas empresas que todavía ven la capacitación como un gasto, y esto realmente es algo muy tonto o muy estúpido que pueden pensar, porque si tú no capacitas a la gente, si no la creces a nivel personal y profesional, dime cómo fregados va a crecer tu empresa. O sea, yo no lo entiendo. Entonces, si tienes jefes así o directores que todavía no le hallan a la capacitación, por favor diles que me marquen y yo con todo gusto les daré mis casos de éxito y les compartiré porque soy una defensora de que las empresas tenemos que invertir en capacitación. Hoy, hablando de los imperdonables en este proceso de recursos humanos que es la capacitación, yo quiero abordar el tema de la planeación de la capacitación. Nos conocemos que en México y Latinoamérica la gente vive de urgencia resolviendo problemas y hay muy poca capacidad de planear. Esto no te lo debes de permitir en recursos humanos. La planeación lleva al éxito y siempre que dediquemos unos momentos o un día o horas para planear, eso nos va a dar resultados diferentes, porque al poner las cosas en papel, en un cronograma, en un calendario, realmente nos está asegurando de que va a suceder. Aquí, en esta parte de la planeación de la capacitación, es muy importante que por ahí de noviembre, diciembre, octubre, si tienes muchos colaboradores, tú empieces a hacer algo que se llama la detección de necesidades o las DNCs. Esto, si no lo haces, pues haz de cuenta estás mal, porque dime si no, ¿cómo vas a identificar cuáles son las carencias o las necesidades que tiene tu organización? Entonces, también las DNCs es un imperdonable que debes de aplicar en tu área. No es algo de moda o algo que se tiene que hacer así como un procedimiento de rutina. Es algo necesario para identificar qué es lo que necesita tu gente. Una vez que tú ya tienes estos datos, lo que viene es planear toda la capacitación que tú vas a dar en un año, y esta capacitación se debe de distribuir a todos los niveles. Es un imperdonable de que realmente capacites a todos los niveles. Es muy lamentable que muchas veces las buenas capacitaciones o las cosas de calidad se le dan a la gente administrativa o a la gente de niveles altos, y a toda la gente operativa, que es la que transforma, que es la que hace las cosas dentro de la empresa. Muchas veces la capacitación es interna, es al aventón, es mediocre o no se le da la validez que se requiere. Aquí la planeación que tú hagas de la capacitación, por favor hazla a todos los niveles, y
si puedes darle un mayor peso a la capacitación operativa, sin duda lo vas a ver reflejados en una mejor calidad, en una mejor actitud, en mejores resultados, en mejor rentabilidad. Entonces es importante planear a todos los niveles y por favor enfócate mucho al operativo. Una vez que ya planeaste, pues hay que tener ahora sí que la atención de avisar a todas las áreas donde va a estar involucrado tu plan de capacitación de todo lo que estás proyectando para el año, para que los jefes, los gerentes, los supervisores lo sepan y con tiempo planeen qué van a hacer para que esas personas sí puedan asistir a tu capacitación. Y por eso hablo que la planeación no nada más es de tu área, es de todos los que van a estar involucrados para que tengas éxito. Una vez que ya empieza tu plan anual de capacitación a ejecutarse, es muy importante que tú vayas teniendo un indicador que es el porcentaje de avance en el plan anual de capacitación, para que realmente te vayas midiendo y si tú a la vuelta de 12 meses o de 10 meses tienes que tener un 100%, pues tú también vayas viendo el ritmo y los resultados que vas teniendo en lo planeado. Por supuesto que si no estás llegando al parámetro que se necesita en esa semana o en ese mes, pues tendrás que meter el acelerador, tendrás que hacer cosas diferentes, porque es tu responsabilidad cumplir al 100% el plan anual de capacitación. Es muy importante también que esto lo puedas comunicar a través de tu messenger de noticias o tus tableros en áreas de comedor o en tus recibos de nómina, donde quieras. Comunícale a la gente el avance que se está teniendo en capacitación, porque esto no nada más es responsabilidad tuya de recursos humanos, es una coparticipación entre colaboradores y recursos humanos, y todos juntos dan el resultado de ese indicador. Entonces, si tú lo comunicas, también la gente va a sentir esa importancia y esa responsabilidad. Es muy importante también que una vez que van sucediendo las capacitaciones de ese plan que tú hiciste anual, tú también vayas evaluando el progreso que va teniendo la gente después de esa capacitación, porque un error que se comete normalmente es que hay departamentos de recursos humanos que son muy cumplidos y dicen, yo estoy al 100%, pero luego volteas a ver las oficinas, la planta, la gente, y pues sigue habiendo los mismos problemas, haz de cuenta como si no hubieras capacitado. Entonces yo te recomiendo mucho que dentro de esta planeación incluyas periodos donde vas a evaluar y vas a ver el progreso de esa capacitación implementado ya en el día a día de la gente, para que puedas entonces sí medir el impacto y el retorno de inversión que va a tener esa capacitación. Si tú te disciplinas en tener estos dos indicadores de tu porcentaje de avance y el retorno de inversión que está teniendo la capacitación, no vas a tener problema a que al año siguiente te den presupuesto o inclusive te incrementen el presupuesto en capacitación, porque con datos estás demostrando los resultados. Te deseo mucho éxito. Ahora sí que llégale con todo a esta parte de la capacitación. Hazlo de una manera muy profesional, y si de repente no sabes qué formato utilizar para cómo planear tu capacitación anual, por favor escríbeme y con mucho gusto te voy a compartir un formato. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por... Una de las desventajas de utilizar un poco videos mayores a 3 minutos en las videoconferencias es que, bueno, a veces el público juvenil decide no verlas porque se aburren o sencillamente pierden fácilmente la atención. Entonces, no quisiera preguntar qué han entendido de esto, pero voy a explicar. La profesora Ana María, consultora, nos señalaba la necesidad de, antes de realizar una planeación o antes de hacer una capacitación, identificar necesidades. Yasmín, te escuchamos. Tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, Gunnar, es que al ver el video, bueno, me cuestionaba lo siguiente y le quería pedir que me pueda responder esta duda. La presentadora decía, ¿no?, que al momento de planear generalmente te lleva al éxito. O sea, me hace entender que no tendría que haber nada que permita que ese plan no se lleve a cabo, o sea, que no haya problemas, por así decirlo. O sea, que en el momento de planear totalmente tendría que salir todo a la perfección. No hay cosas que se nos sale de las manos que no podemos controlar. O sea, no sé si
planear te lleva a no tener problemas para nada, o hay cosas que sí no se nos sale de las manos. Vamos a diferenciar algo. Vamos a diferenciar lo perfecto de lo óptimo. No es lo mismo. Lo perfecto es hacer cosas, como dice su nombre, perfectas, es decir, que no estén sujetas al error o que salgan las cosas tal cual o mejor de lo que se desea. En cambio, lo óptimo no se habla de una perfección, se habla de obtener lo que uno desea. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, dentro de poco van a desayunar ustedes, entonces seguramente tendrán la necesidad de satisfacer el hambre. Y algunos probablemente coman algo rápido, no satisfacen su hambre. Otros sí podrán tener un desayuno contundente. Eso es algo óptimo. Algo perfecto es no sentir hambre, pero eso no podemos los seres humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente nuestro cuerpo siente hambre. Lo que yo quiero aclarar, no es lo mismo lo óptimo que lo perfecto. Lo perfecto no es para las personas. Las personas siempre nos equivocamos y la equivocación es parte del proceso, es parte del éxito. Uno, si está caminando, se puede caer. Y a pesar de haber planificado un buen trabajo, bueno, puede ser que se resbaló, que, bueno, que no tuvo cuidado o alguna situación que ha determinado una caída. Pero eso hace que sigamos avanzando, me dejo entender, y que podemos alcanzar el camino que vamos a realizar. Entonces, cuando estamos hablando de planificar, estamos hablando de lograr objetivos que nos hemos propuesto. Si tú te has propuesto llegar a Quillacollo hoy mismo, ese es tu objetivo y obviamente puedes ir en bicicleta, tomar un trufi, un micro, caminar, pero vas a llegar a Quillacollo hoy mismo porque se tiene que lograr. Eso es algo óptimo. Pero bueno, es decir, si vas en menor tiempo, mucho mejor, pues es algo óptimo. No es algo perfecto, o sea, es lo que quiero señalar. ¿Va a haber dificultades? Claro que va a haber dificultades, pero por eso nos estamos capacitando ahora, para atender esas dificultades. Hay ciertos elementos que no lo has previsto. La próxima los tienes que prever. ¿Para qué? Para que puedas lograr los objetivos. Y han hecho ustedes una matriz de evaluación de factores externos, una matriz de factores internos y una matriz de perfil competitivo. Y ya está. Con esos aspectos hay que hacer el plan de acción con 4 objetivos, 8 actividades, 2 actividades por cada objetivo y hay que hacer las tareas. Entonces, en función a ello, no hay que tener miedo, reitero, a equivocarse. Cuando pasan las cosas o hay un factor externo, una amenaza que no se vea previsto, tienes que tener velocidad de reacción para que esa amenaza no sea contundente. ¿Se entiende lo que puedo explicar? Sí, bueno, gracias, más bien. A ti, gracias por la pregunta, Yasmín. Lo que nos decía la profesora Ana era justamente desarrollar una operación de detección de necesidades de capacitación, que, reitero, vamos a entender como capacitación y adiestramiento. Y esto radica en un cuestionario. Este cuestionario, por si acaso, está o lo tienen ustedes en la parte de anexos del formato de presentación del plan de acción y capacitación. Ya me han presentado los objetivos del plan de acción. Si revisan más adelante, van a encontrar en ese formato este cuestionario. Los directores van a realizar estas preguntas a sus compañeros. Fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades en el puesto, es decir, en el cargo que se estaría dando. ¿Con qué quieres fortalecerte? ¿Qué quieres realizar? ¿Con qué quieres mejorar en las realizaciones? ¿Vas a hacer capacitación o adiestramiento? ¿Para qué? Aquí hay algunas opciones. Aquí justamente hay una serie de preguntas que tienen que hacer los directores a su equipo para poder identificar ¿qué cosa? Las inteligencias múltiples. Y acá esa identificación de las inteligencias múltiples después de aplicar ese cuestionario van a establecer aquí de esta manera.
Ojo, el cuestionario que les estoy dando puede ser ampliado por ustedes con otras preguntas. Después de desarrollar ese cuestionario, van a llenar esta tabla que dice necesidades de capacitación. Van a colocar los nombres de sus compañeros por orden alfabético. Van a establecer y marcar con una X el desarrollo de la inteligencia la inteligencia que ustedes han identificado en ellos, en un grado elevado. Por favor, si alguien me dice, no he identificado ninguna inteligencia, no, es que no has hecho bien las cosas, porque tus compañeros tienen un talento que se identifican de determinadas inteligencias. Las inteligencias que vamos a considerar son la lógico-matemática, la lingüístico-verbal, la musical, la kinestésica, la visoespacial y la ambiental. La intrapersonal y la interpersonal sabemos justamente que conlleva con el trato. Por tanto, es algo obvio que tenemos todos. Bueno, de manera puntual, ¿ya? Entonces, estas son inteligencias que necesitan identificar, reitero. Pueden marcar una o marcar dos, dependiendo de cuánto lo identifique. Posteriormente, una vez que has desarrollado, van a asignar funciones en base a esa inteligencia. Si alguien, por ejemplo, manifiesta una inteligencia visoespacial, pues obviamente le tengo que vincular con él las imágenes, vectores, manejo de planillas, combinación de colores, lenguaje de la imagen, iconografía, todos los elementos que vayan justamente en representaciones gráficas. Si alguien justamente tiene talento en aspectos lingüísticos verbales, pues puede desarrollar guiones, establecer eslogans, puede conjuncionar personajes, escribir notas, porque el desarrollo de su inteligencia lingüístico-verbal es elevada. Si hay una persona que manifiesta inteligencia musical, ¿qué debería hacer? A ver, te preguntaré. Raiza Cardoso. Raiza. Sí, buenos días. Buenos días. Imagínate que tú eres directora y has identificado que alguien de tu equipo tiene un elevado nivel o desarrollo de la inteligencia musical. ¿Qué funciones le vas a otorgar? Tal vez, a ver si es musical, va a comunicar a sus emociones. Tal vez sería, ay, no. ¡Ánimo! No es. Pregunta abierta para todo el curso. ¿Alguien tiene y manifiesta inteligencia musical? ¿Qué funciones podría desarrollar o qué tareas podría desarrollar? Adelante. Gunnar, yo pienso que tal vez con lo de la música que ponen en los programas o tal vez con respecto al sonido. Ok, manejar el sonido, la musicalización, composición de temas, desarrollo de la característica del programa, ¿no? Entonces, no den, directores, funciones que no forman parte de sus inteligencias. Ahora, algunos dirán, he identificado que todos los de mi equipo tienen inteligencia lingüístico-verbal. No, pero identifica cuál tiene la más desarrollada. Ya, es decir, nuevamente, traten de identificar de acuerdo a la inteligencia y den las funciones de acuerdo a esa inteligencia. Y obviamente necesitamos desarrollar esas funciones para su trabajo. Tienen que buscar temas de capacitación. Si aquí esta persona va a hacer imágenes y vectores, entonces lo capacitaremos en aplicaciones de inteligencia artificial para publicidad. Si esta persona va a desarrollar guiones, bueno, podemos justamente hacer una capacitación sobre periodismo digital, por dar un ejemplo. Me dejo entender que las capacitaciones que ustedes programen estén en función de estas tareas que van a desarrollar en base a esas necesidades de capacitación. Y a partir de ello, de estos temas de capacitación, ustedes van a formular
van a formular temas de capacitación o adiestramiento, identificando algún instructor, ¿ya? Al que pueden pagar o caso contrario pueden hacer intercambio de servicios con la publicidad. Aquí dice con la radio, hay que hablar con la profesora. Se puede hacer entrevistas a esta persona. Puede haber alguna forma de intercambio de servicios. ¿Qué material didáctico van a tener? ¿Qué van a requerir para esa capacitación? ¿Cuánto de dinero se les erogaría? Incluyendo justamente el tema del patrocinio. Incluyendo, ¿ya? Y considerando los meses de octubre, noviembre y diciembre, considerando estos meses, ¿en qué tiempo van a hacer la capacitación? Aquí, por ejemplo, sería una semana. Considerando justamente el ejemplo señalado. Este es un plan de capacitación que conlleva el desarrollo de identificar las necesidades de capacitación a partir del desarrollo de las inteligencias múltiples, el establecimiento de las funciones en base a esas inteligencias, a partir de ello temas para poder desarrollar sus inteligencias y en función a ello conseguir a instructores que puedan desarrollar esas inteligencias. Claro que la capacitación cuesta dinero, es ciertamente cara. Sin embargo, puntualmente, como decía la profesora que hablaba, es necesaria porque necesitamos capacitación o adiestramiento para convertir nuestras destrezas en habilidades, para convertir la información en conocimiento y obviamente mejorar como tal. Hacer mejor demanda. Recuerdan justamente el tablero de mando integral, capacitación y crecimiento, aprendizaje y crecimiento para poder cambiar los procesos internos y mejorar. Y eso es lo que se tiene que hacer. Las capacitaciones tienen que incidir en el trabajo, por eso se tiene que evaluar el mismo de manera concreta. ¿Alguna pregunta en el plan de capacitación? ¿Alguna pregunta? Adelante, Andy. Gunnar, tengo una pregunta. En nuestro caso, si es que es un docente el que accede a darnos la capacitación gratuita, ¿ponemos gratuito o tenemos que poner otra cosa? Ya. Obviamente que mi sugerencia es que yo no les quiero enseñar a trabajar. Y bueno, lo único gratuito en esta vida, te voy a ser franco, es el amor de Dios y el amor de tus padres. Y el amor que vas a dar a tus hijos. Eso es evidente. Pero por lo demás, cada cosa no va a ser gratuita. Te pueden hacer un favor, pero eso involucra que más adelante tú también le hagas un favor, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo sugiero que haya una forma de compensación. Si no es con dinero, que pueda haber una forma de compensación que ustedes puedan planificar por los servicios que está dando ese profesor, ese docente, ¿sí? En ese aspecto, pueden ustedes formular cómo se podría compensar. Reitero, que no sea con dinero, puede ser con otro tipo de servicio que pueden dar al profesor, no sé, armarse un folder, desarrollarle, no sé, ¿qué te digo? Algún elemento didáctico. Si yo fuera profesor y daría clases, bueno, si alguien me hace un video, por ejemplo, de la capacitación que he hecho, me ayudaría mucho, por dar un ejemplo. ¿Me dejo entender? Que hay una compensación. Esa es mi sugerencia. No se acostumbren a las cosas gratuitas, porque las cosas gratuitas, solamente buenas que sean gratuitas, ya he señalado cuáles son. ¿Respondí tu pregunta, Andy? Sí, Gunnar, gracias. Adelante, Jordan. Gunnar puede ser cualquier tipo de instructor, pero tiene que ser alguien necesariamente ¿A qué te calificado. refieres con tipo de instructor? No, yo no ubico tipologías de instructores. Puede ser más específico. Cualquier persona que se considere experta, por así decirlo.
perdón, cualquier persona que sea experta. Obviamente que sí, no estoy hablando solo de docentes o solamente de profesionales de la comunicación. Si ustedes han identificado a un diseñador gráfico o un arquitecto que permite desarrollar de manera puntual plantillas o conocimientos de programación de un programador, adelante. Pero lo que les pido es que ustedes busquen alguna manera de contribuir esa capacitación. No les estoy diciendo que paguen, porque obviamente correspondería al medio de comunicación que pueda pagar. O quizás ustedes pueden armar algo. Radio San Simón y TVO no va a pagar, pero podría justamente convenir con ello para que puedan hacer una correspondencia, patrocinio que se puede justamente generar. No solo por publicidad, sino por material que se pueda generar, ¿no? Un servicio por otro. Esa es mi sugerencia. No se acostumbren, vuelvo a decir, a lo gratuito, porque eso es como estar en una burbuja, o algo que no existe, porque las cosas que tienen, que son de calidad, no se regalan. Algunas se pueden donar, pero la mayoría no se regala. Por eso sería bueno, justamente en función a ello como tal, bueno, sería bueno que ustedes planteen este aspecto como tal. Por eso incido en ello. ¿Respondí tu pregunta? Sí, Gunnar. Resumiendo, ustedes, los directores, tienen que aplicar este cuestionario de necesidades de capacitación y adiestramiento. No se queden con estas preguntas, si quieren pueden ampliarlas más. En función a este cuestionario, tienen que identificar qué inteligencia entre estas 6 manifiestan cada uno de sus compañeros señalando por orden alfabético dentro del apellido paterno. Puede ser 1 o 2. En función justamente a estas inteligencias, ustedes deben otorgar tareas o funciones que podrían desarrollar estas personas. En función a ello, para poder desarrollar e incrementar estas tareas, mejorarlas, optimizarlas, identifiquen temas en los cuales se podría capacitar o adiestrar. Y en función a esos temas, desarrollen actividades de capacitación o adiestramiento con instructores, los cuales sugiero que desarrollen algún intercambio de servicios, no solo publicidad, puede ser materiales de producción, como ya lo había mencionado. Identifiquen el material didáctico necesario, establezcan un monto calculado. Ya, esto no significa que van a dar ustedes y pagar, sino que también lo que ustedes hacen como servicio, que valga un monto. Esa es la idea. El patrocinio, aunque no tenga dinero, también tiene valor. Esa es la idea. Y pongan en un cronograma dentro del mes de octubre, noviembre o diciembre de manera concreta, aunque nosotros terminamos el 7 de diciembre. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ya, Berenice, la última pregunta o la pregunta final. Adelante, te escuchamos. Berenice, te escuchamos. Creo que tiene problemas Berenice de micrófono. Por favor, haz tu pregunta en el equipo del WhatsApp, ¿listo? Bueno, vamos a compartir. Te espero tu pregunta, Berenice, o si quizás hay alguna dificultad. Paramos la grabación. Querido